Saludos, audiencia. Y dado que el mundo católico empezó el miércoles de ceniza a celebrar su cuaresma, su periodo de expiación, contrición, arrepentimiento, permítanme, autorícenme a hablar de Dios. Quien habla no es religioso. Quien habla no tiene religión alguna y menos la católica, pero firmemente es un creyente en Dios. Miren, es una trivialidad creer que la anarquía cuántica con que estalló la llamada creación o Big Bang pertenece al deseo de Dios. Este Dios tan nuestro y tan nosotros mismos hace que el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, la vejez, la muerte no sean avatares trágicos, porque cada uno de los males que he enumerado son una expiación que en mi opinión tiene una finalidad divina. Se han encontrado 27 evangelios o fragmentos de evangelio llamados apócrifos. Apócrifo no es falso. Apócrifo significa no aceptado por la autoridad eclesiástica y por la iglesia. Algunos de los cuales hablan tal vez más claro y son anteriores a Juan, Mateo, Lucas y los evangelistas en general, anteriores. El hecho de que se los haya descubierto en el siglo segundo, tercero, no significa que se los escribió después de los evangelistas, Marcos, Mateo, Juan. No. Algunos de estos 27 evangelios fueron escritos por gente que verosímilmente conoció a Jesús. El de María Magdalena, esta aristócrata del castillo de Magdalo, convertida en prostituta por San Gregorio Magno en el año 593, fue papa. San Gregorio Magno, disculpen el término, le emputeció a María Magdalena. ¿Por qué? Porque le dio la gana. Porque quiso. Porque la iglesia siempre ha sido no solo paternalista, sino también machista. En ese evangelio de Magdalena se encuentran frases como esta. Jesús: si estoy en todo lo que es orden, depositado en cada entidad material como una pequeña porción de la luz. Si esto es así, nada ni nadie puede reclamar la exclusividad de creerse Dios. Más claro, ¿no? No puede estar. Jesús, el Cristo, que nació con una luminiscencia propia de genio y el heroísmo del mártir, jamás habló, según los evangelios apócrifos, de semejante pretensión, ajena a la tradición judía. Jesús era un predicador profesante del judaísmo, incapaz de la herejía de proclamarse divino a la usanza de los faraones o de los césares. Este hábito era pagano. Se plasmó y redactó en favor de Jesús 3 siglos más tarde de su crucifixión en un decreto imperial
con el nombre que le cabía, el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, etcétera, etcétera. Fue en el primer concilio ecuménico de obispos ordenado por un emperador romano con poder político y militar. Me refiero a Constantino. Jesús dijo, estoy inmerso, Magdalena, ¿no? Estoy inmerso y encarnado en todo lo existente como un orden, y es a ello que ha de amarse, porque no estoy escondido en el mundo, sino a la vista de quien quiera abrir los ojos. Ninguno de los mensajeros espirituales, Buda, Zoroastro, Manes, Mahoma o cualquiera otro, se dijo a sí mismo Dios encarnado y único. Es un error querer ver a Dios en la persona de sus portavoces. Los cristianos en general no conocen a Dios más que a través de Jesús. Y si tuvieran que prescindir de su divinidad, la fe les quedaría muy lastimada o destruida. Las iglesias, organización, institución, han edificado bellas poesías con Jesús, escenas idílicas con su nacimiento, abracadabras mágicas mientras vivió, metáforas encantadoras, todo un texto y un contexto que nos hacen pensar que un redentor no puede sino ser así de taumatúrgico, de milagroso, y un salvador o a un salvador no le cabe la dimensión del escueto ser humano. Sin duda, maquillar a Jesús de esa manera e inventarse ritos y liturgias habrá sido necesario para mantener la fe en seres primarios, casi primitivos, a lo largo del tiempo. Esa necesidad se ha cumplido y está bien, pero la epopeya y la poesía alrededor de Jesús no son ciencia, ni la metáfora es registro real. Por eso la historia y sus deducciones apelan solo a lo posible y a lo probable, dos factores que la gente irá exigiendo de modo creciente conforme avance en su conciencia, en su mente y en su actitud racional. El concepto mágico que el cristianismo tiene de Jesús está permitido como una sublime ensoñación eclesiástica, pero está impedido como historia. Con todo, a nadie se le exige que acepte la visión exclusivamente humana de Jesús, y tampoco se intenta que la gente se convierta en portavoces y defensores de esta visión humana. Hay demasiada moralidad y lucha por la virtud vinculadas a Jesús milagroso y preternatural como para que alguien pretenda hacer suyos conceptos que a la gente le disgustan o la gente rechaza. Reconocemos la sabiduría de las iglesias de Cristo al conservar las dos versiones de Jesús, la versión histórica por la directa relación con la humanidad y la condición sobrenatural por su vínculo con la divinidad. Pareciera Jesús una contradicción o una paradoja, y así se presenta aún hoy en día a nosotros, pero reconozcamos que sin tal contradicción, incongruencia, las iglesias no existirían. Las iglesias necesitan
forzosamente del misterio. El momento que exhiben lo visible, lo tangible, lo evidente, lo obvio, desaparecen. A la iglesia le es necesaria el misterio. El Hijo de Dios, todos lo somos, vino al mundo en la más pobre de las pobrezas. No hay afrenta en esto. Sin embargo, de que es afrentoso. La pobreza es afrentosa. El Hijo de Dios murió por la acusación de delincuencia, lo cual fue innegable y debiera ser inaceptable. Pero lo admitimos precisamente porque fue ruin y fue infamante. Jesús resucitó corpóreamente. Aquello lo aceptamos como cierto porque cabalmente fue imposible. La iglesia cristiana se sustenta y pervive de mejor manera mientras más intenso es el sentimiento de culpa de sus fieles, de culpa. Aunque hoy en día para remediar eso se necesite más a la psicología que a la religión. Por su parte, muchos clérigos y monjas que aún hoy en día son poco sentimentales y les gusta amar al prójimo, ingresan a la iglesia por amor a ella como institución, como entidad de poder, y como bien se sabe, con la misma pasión con que aman a un cuerpo de hombres y de mujeres célibes. Los amadores suelen ver con lascivia a los prójimos de otro sexo y hasta del mismo sexo, como sucede con los curas pedófilos, a los cuales el Vaticano y el Papa perdona muy fácilmente, muy fácilmente. Conforme avance el tiempo y se eleve la conciencia del hombre, la fe del carbonero irá perdiendo terreno y la iglesia tendrá que irse transformando. Lo quiero decir de otra manera. Si la religión no busca ser un día ciencia, y si la ciencia no busca un día ser religiosa, el hombre continuará al garete, a la deriva, navegando sin rumbo. La fe del carbonero, esta leyenda francesa, no española. Preguntado un carbonero burdo e ignorante por un teólogo, ¿crees en Dios? ¿Crees en la Santísima Trinidad? Él contestó, sí creo. Ajá. ¿Y en qué cree tu iglesia, carbonero? Mi iglesia cree en lo que yo creo. Esa es la fe del carbonero, que está perdiendo terreno frente al avance de la ciencia y frente al ascenso de la conciencia crítica de los seres humanos. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Hasta mañana.